Al transcurso de estos días, hermano, hay muchos casos que he empezado a ver. Y a veces el Señor, ¿verdad? Tenemos nosotros nuestros propósitos en predicar lo que queremos, pero muchas veces no siempre es así. Hay muchas personas que van por ahí, ¿verdad? En la calle, en el trabajo, ¿verdad? Donde sea, diciéndose ser cristianos. Eh, Dicen ser cristianos, pero viven como el mundo. Entonces, es algo que nosotros vemos comúnmente. Vemos si personas dicen, no, yo soy cristiano y hago la voluntad de Dios. Y 2, 3 minutos después, hablando vulgaridad, viviendo como el mundo, de una u otra manera expresándose a algo de que no es de Dios. Entonces, el Señor me puso eso para que nos alentemos y también salgamos ahora sí que edificados y que realmente entendamos la palabra, qué es ser un cristianismo, ¿verdad? Quiero tomar, estoy tomando esa base para que entendamos en qué manera vamos a poner nuestra confianza y nuestros ojos en Jesús. La palabra cristiano es una palabra griega, ¿verdad? Que significa pequeños ungidos. Eso es lo que significa la palabra pequeños ungidos. Y cuando nosotros decimos cristianos, debemos de tener convicción. Muchas personas de esas que se dicen ser cristianos no conocen la convicción, no conocen realmente qué es el cristianismo, como lo mencionaba. La palabra convicción, hermanos, ahora sí que válgame la redundancia, ¿verdad? Viene de estar convencido. ¿Estar convencido de qué? ¿Verdad? En este caso, ¿verdad? Lo resumo, es estar convencido de una verdad. En nuestro caso, ¿verdad? Verdades sobre Dios. Esa es una convicción. Y obedecerlos con tal de alcanzarlo. Quiero tomar un ejemplo para que me entiendan, quiero ilustrarlos. Supongamos que yo quiero llegar a los 70 años, quizás en la cama, ya en mi agonía, quiero decir, ¿verdad? He peleado la buena batalla. Ahora sí que como dijo Pablo en segunda carta a Timoteo 4, del 6 al 7, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, la cual me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Si yo realmente quiero llegar a decir esas palabras, quizás cuando tenga 70, 80 años, no lo sé, Dios lo sabe, ¿verdad? Pero tengo que estar consciente que van a venir pruebas, van a venir persecuciones, van a venir críticas, pero mi punto es llegar allá. Eso es tener convicción. Quiero que vayamos al libro de los Hechos para que vayamos entendiendo lo que el Señor quiere darnos a entender, lo que el Señor quiere que hagamos caso, más que todo, ¿verdad? Que entendamos la palabra, ¿qué es cristianismo? Hechos capítulo 20, versículo 22 al 24. La palabra del Señor dice así, ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, decía Pablo, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. El apóstol Pablo estaba convencido de lo que le estaba esperando, prisiones, tribulaciones. 24. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de Dios. Vemos una convicción que Pablo tenía, y esas palabras que él dijo ahí se cumplió lo que resumimos anteriormente, 2 Timoteo 4, 7. Ahí es donde Pablo estaba gozoso. Pero vemos cómo Pablo tenía esa convicción. Dice, oye, me esperan tribulaciones, me esperan, ahora sí que han estudiado el libro de los Hechos, ¿verdad? Que Pablo fue apedrado. Pablo fue uno de los que más sufrió con tal de llevar el Evangelio. Ahora, como cristianos, nosotros, amados hermanos, hemos sido llamados a disfrutar de una plenitud de vida. El Señor hizo una
una redención muy grande para darnos ese gozo también y esa vida eterna que nos ofrece. Claro, al mismo tiempo también nos ha llamado a padecer por la causa de Él. A veces nosotros predicamos, ¿verdad? Oímos que predican, todo te va a ir bien, estar con el Señor. No siempre va a ser así. Dios va a permitir que vengan pruebas a tu vida, pero ya no como maldición, sino que para ser purificados, ¿verdad? Acuérdense que el Señor nos dice en su palabra, en el libro en la primera carta de Pedro, vayamos a la primera carta de Pedro, 2, quiero estudiar con ustedes hoy lo que Pedro escribió. Primera de Pedro 2, 19 al 21. Amados hermanos, cuando estudiamos, siempre vamos estudiando hacia adelante, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estudiamos un libro, siempre llevamos a párrafos para adelante y ir entendiendo qué está hablando la historia o el texto. Pero la palabra de Dios, no necesariamente hay una regla para entender porque Él nos quiere enseñar. Para entender la Biblia no necesita una regla uno. Lo que Dios le agrada y lo que Dios, la única regla que podemos entender de Él es que nos sometamos a Él obedientemente. Cuando nosotros nos sometemos más a Dios, vamos entendiendo más cosas que antes no conocíamos. Ahora, quiero darles este ejemplo, les estoy dando este ejemplo porque ahora vamos a estudiar hacia atrás. Primero vamos a ver Pedro, de ahí nos vamos a ir a Santiago y luego a Hebreos. Vamos a estudiar hacia atrás los libros, ¿verdad? No hacia adelante, hacia atrás. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19 al 21. Dice la palabra del Señor: porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Ahí tenemos el texto, ¿verdad? Clave. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Hemos sido llamados vuelvo a mencionar, a ese gozo, a esa vida eterna que Él nos ofreció en la cruz, ¿verdad? Pero también nos ha llamado a padecer. Nos ha llamado a padecer. ¿Por qué? Porque el Señor quiere también pulirnos, como dicen unos, quiere que formamos carácter. Primera de Pedro 1, 3, 7, ahí atrásito una hoja atrás. Primera de Pedro 1, versículo 3 al 7 quiero leer. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, o sea, que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida vuestra prueba a vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Cuando nosotros entendemos el sacrificio de Jesucristo, cargar la cruz, pagar el precio, es lo que uno quiere hacer por Él. No es una carga, es un placer querer ahora sí seguir realmente las pisadas del Señor, cuando entendemos el sacrificio. Pero cuando no entendemos, vienen las dificultades, vienen las pruebas, ¿verdad? Nos quejamos por todo en la vida. ¿Por qué? Porque no tenemos principalmente convicción y muchas veces no hemos entendido ni el sacrificio de Jesucristo.
El Señor quiere que nosotros crezcamos, pero para poder crecer tenemos que, a través del dolor, a través del dolor nosotros vamos entendiendo mucho más cosas. Vamos entendiendo, por ejemplo, las pruebas de la fe producen en nosotros paciencia, algo que no tenemos, ¿verdad? Lastimosamente, no todos, ¿verdad? No anhelan tener esa paciencia. Pero el Señor dice, cuando vienen tribulaciones, es para que crezca tu fe y sobre todo paciencia. Veamos lo que dice Santiago, una carta atrás. Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 5. Santiago 1, del 2 al 5. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Vemos cómo la palabra de Dios nos lleva a que tengamos paciencia, a que tengamos nosotros esa confianza en el Señor. Bueno, la palabra fe, ¿verdad? Es confianza, realmente es entender lo que hemos, convicción, ¿verdad? Más que todo eso. Ahora el Señor quiere que tengamos paciencia. Ahora vamos para atrás otra vez. ¿Para qué la paciencia? ¿Verdad? Ya entendemos que tenemos que ser probados, tenemos que tener paciencia. Ahora veamos el Señor qué nos quiere decir. ¿Para qué la paciencia? Hebreos 10:35, un libro atrás. Ahora sí que, como les dije, vamos estudiando hacia atrás, ¿verdad? Hebreos 10:35, la palabra del Señor nos dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. O sea, regalos, en otras palabras, ¿verdad? Porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuál es esa promesa? Hebreos 9:15, la vida eterna. Realmente, ¿verdad? Ahí donde va a decir, Señor, ahora sí que bienaventurado, buen siervo fiel, ¿verdad? Son palabras que valieron la pena sacrificarse, valió la pena cargar el precio. Muchas cosas que no entendemos y muchas palabras que nosotros ni siquiera lo comprendemos, porque vamos a lo mismo, no tenemos convicción. Para poder alcanzar todas esas promesas, todos esos galardones que el Señor nos ofrece, una vida donde realmente aquí no lo va a ver. Él lo ha dicho en su palabra, es una vida donde allá realmente, como dijimos la semana pasada, realmente es una vida de gozo, en su totalidad, donde ya no hay pecado. Pero para poder alcanzar eso, tenemos que sufrir antes aquí. Estamos como en un momento de prueba. Aquí vamos a ver como cuando contratamos a un personal o algo, lo ponemos a prueba, si pasó, ok, te quedas a trabajar. Es lo mismo, Señor, pero de una manera que a través de las pruebas, a través de las dificultades, nosotros busquemos a Dios con todo el corazón. Porque a través de las pruebas, a través de todas esas cosas, es cuando encontramos a Dios, confiando. En Mateo 16:24, el Señor Jesucristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué significa la palabra negarse a sí mismo? Son textos muy conocidos que justamente uno, cuando se tiene uno que ir a meditar, el texto que sabemos, acostémonos y meditemos en ese texto. Ayer yo estaba meditando un texto que yo estaba, lo traigo de memoria desde niño, hasta apenas ayer entendí unas cosas que nunca lo entendía, pero si no hubiera meditado, no lo hubiera entendido, estuviera superficialmente sobre mí nada más. Negarse a sí mismo es renunciar a nuestros propios deseos, a nuestra propia voluntad, que yo quiero esto, pero no es lo que queramos, es la voluntad de Dios que se tiene que hacer en nosotros. Eso es negarse a uno mismo. ¿Qué tenemos? ¿Problemas? Sí, todos tenemos. Pero el negarse a nosotros mismos es decir, Señor, estos problemas te los dejo en tu mano, purifícame, ¿verdad? Quiero crecer.
y realmente poner todas las cosas bajo la voluntad de Dios. Eso es negarse a sí mismo. No, en otras palabras, rechazándose a uno mismo, ¿verdad? Con tal de agradar al Señor. ¿Por qué les digo eso, hermano? ¿Cuántos no conocemos familiares, amigos, que primero cuando platicamos, en el caso mío, que me gusta platicar con muchas personas, lo primero que hacen es criticar, en pocas palabras? Yo fui allá y me trataron mal, no me dieron la mano, ni me saludaron. Cuando más lo necesitaban, nadie estaban ahí, puro hipócritas ahí. Eso es lo que dice la gente. Y eso es cierto. Por eso venimos resumiendo qué es ser un cristiano. Tanto como tenemos que padecer y también tenemos que demostrar que realmente somos cristianos. No, creo que el Señor cuando decimos ser cristianos no hacemos la voluntad, creo que se avergüenza de nosotros. Aparentemente nosotros podemos decir, no, pues soy cristiano. Sí, pero no realmente lo decimos como tal y debería de ser. Entonces esas personas vienen y se quejan. A cierto punto hay razón porque están en ignorancia. Es donde nosotros tenemos que demostrar que realmente somos cristianos, demostrar hacia ellos, ¿verdad? A saludarlos. Pero siempre va a haber 2 o 3 personas que sí van a estar quejándose de toda la vida. Esto, yo estoy lleno de comentarios de eso todos los días. Y eso me llevó a mí, ¿verdad? A decirles esto. Pero ¿por qué todas esas personas se quejan? Que el pastor, que roban el diezmo, que allá está muy frío, que allá no, que allá esto, que el otro. ¿Por qué? Porque ponen la mirada en el hombre. Eso es el problema de las personas. Ponen la mirada en el hombre y muchas personas rechazan a Dios, rechazan el servir a Dios porque piensan que llegando a la iglesia todos lo van a tratar bien. Hay algo que nosotros no entendemos. Venir a la iglesia no simplemente venimos a recibir, también venimos a dar. Sobre todo, verá, a dar lo que Dios ha hecho por nosotros. Señor, gracias por otro día de trabajo que me has dado esta semana. Pues gracias a ti me fue bien. Pues no, tengo mi casita, tengo mi renta, tengo mis proyectos, lo que sea. Estoy bien, Señor, venimos a dar. Oh, que el hermano está, Dios te bendiga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque venimos nosotros realmente a un propósito, a agradecer a Dios. No venimos nosotros a mirar al hermano, porque si lo buscamos, lo vamos a encontrar, créemelo. Vamos a encontrarlo porque como hombre fallamos muchas veces y fallamos a veces por omisión. A veces cuando nosotros menos lo esperamos, fallamos y no nos damos cuenta, pero la otra persona sí se da cuenta. Pero eso es lo que el Señor quiere darnos a entender, que no pongamos la mirada en el hombre. Hace 30 y tantos años, ¿verdad? Cayó un predicador muy famoso de aquí de Estados Unidos. Es muy famoso, fue internacional, predicaba el evangelio. Ese hombre tenía las iglesias repletas y muchas personas, ¿verdad? Seguían, ¿verdad? Aparentemente a Dios, porque el hermano predicaba muy bien, llamaba a las almas, ¿verdad? Pero cuando esa persona cayó en pecados, ¿verdad? Fue muy reconocido, salió en fotos, videos, ustedes ya han de saber quién es, ¿verdad? Cuando yo me quedé viendo, estaba estudiando las noticias, creo que la tercera parte de la congregación se fueron. Se fueron porque vieron el pecado de él. En parte, hermanos, claro, uno tiene que ver su disposición dice uno, pues no puedo estar yo yendo a un predicador que está en pecado. Claro, tenemos nuestro derecho de movernos, ¿verdad? De templo, ¿verdad? Pero no podemos dejar de irme al mundo porque ese va a estar así, mejor estoy como estoy. Entonces se fueron al mundo y quién sabe, ¿verdad? Dios trató con cada uno de ellos. Pero ¿por qué pasó todos esos casos? ¿O por qué pasa en la vida actual? Porque confiamos en las palabras del hombre, miramos al hombre. Jeremías 17, capítulo 17, versículo 5, dice, maldito el varón, ¿verdad? Que confía en el hombre. Veamos lo que dice la palabra, para que dice el Señor en Jeremías 17, 5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo
y su corazón se aparta de Jehová. Eso es lo que pasa. Nos apartamos de Jehová, nos apartamos del Señor. ¿Por qué? Por poner nuestra confianza en el hombre. Amigo mío, ¿verdad? Yo les he dicho a los compañeros de trabajo, ustedes, hermanos, hermanas, no confiemos en nuestro corazón. No confiemos en lo que dicta muchas veces nuestro corazón. Nuestro corazón es perverso, es engañoso. Nuestro corazón, cuando menos los esperamos, nos traiciona. A veces tenemos pensamientos que llegan a la mente de tal hermano. Es el corazón que está dictando. El problema es discernir eso, porque si no sabemos discernir y llevamos a cabo esos pensamientos de un hermano o de quien sea, ¿verdad? De nuestro prójimo, nos vamos envenenando cada día más. Un texto muy conocido en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. En otra palabra, del corazón, Jesús dijo, del corazón sale, ¿verdad? Las malas palabras, todo eso. O sea, nuestro corazón es como la raíz de donde sale todo. Incluso Jesús más tarde, en Lucas 6:45, dijo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Dice, porque de la abundancia del corazón abra la boca, ¿verdad? Entonces, eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Que nosotros entendamos, que cuidamos nuestro corazón. Vamos a tener ataques, vamos a tener pensamientos, vamos a mirar cosas que no van aparentemente para mí. Pero con tal de que agrademos al Señor, nosotros, ¿qué? Todo lo soportamos. Bueno, si queremos agradar a Dios, ¿verdad? Una palabra que escribí ayer, resumiendo Proverbios 28:26. Si sigues confiando en tu corazón y aplicas la maldad de tus pensamientos, Proverbios dice, eres un necio. Porque a veces ya entendemos, ya sabemos y aún nos aferramos a lo que dice nuestro pensamiento. Seguimos realmente un necio, erramos las escrituras, ¿verdad? Erramos el poder de Dios. Porque teniendo ese entendimiento, seguimos muchas veces lo que nuestra mente, lo que nuestro corazón va dictando. Y eso tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo murió en esa cruz del Calvario, en Isaías 53, vemos cómo realmente el Señor fue desgarrado, cómo realmente Él fue torturado. Acompáñame a Isaías capítulo, vamos al 52. Isaías capítulo 52, 14. En el 53 adelante vemos el varón despreciado y desechado, ¿verdad? Varón de dolores, ¿verdad? Vemos todos esos versículos conocidos. Pero acompáñenme a Isaías 52, versículo 14. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Totalmente estudiando ese versículo profundamente, dice el Señor que ya no era reconocido, ya no era un humano, ya prácticamente era despedazado. Ayer platicaba con un hermano, realmente cuando entendemos ese sacrificio, Jesús prácticamente fue despellejado. O sea, en otras palabras, vemos videos donde a Jesús lo están crucificando y tiene un taparrabos, una corona. El Señor no estaba así, el Señor realmente estaba despedazado. El Señor realmente estaba, ahora sí que irreconocible. Nadie lo podía reconocer en aquella cruz. ¿Y todo por qué? No nos cansamos de decir eso, por amor a nosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos esas cosas, un chisme, una calumnia es lo menos que nos importa, porque tenemos una convicción a quién queremos agradar y más que todo a quién queremos seguir. Hemos visto la convicción que tenía Pablo, acabar su carrera con gozo. Hermanos, en primer libro de Samuel 17, vamos a conocer, creo que todos conocemos la historia de David y Goliat.
Vemos cómo Goliat todos los días llegaba y amenazaba, decía, a ver, me den uno, ¿verdad? Para pelear, y si me ganan, ustedes no van a gobernar, y si no, nosotros así. 40 días estuvo el filisteo ofendiendo, ¿verdad? Al Señor, todos los días, hasta que llegó el momento donde eh, el rey David dijo, ¿quién es este incircunciso, verdad? Este filisteo incircunciso, ¿verdad? Para que ofende al Señor, ¿verdad? Dios viviente. Dice, ¿quién es él? Bueno, yo voy a pelear. Todos conocemos esa historia. Cuando ya iban peleando, todos los demás estaban intimados. Todos los demás estaban atónitos, ¿verdad? Por la grandeza del gigante. Primera de Samuel, primer libro de Samuel, 17, 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David no vio lo grande que era Goliat. Todos sabemos eso, ¿verdad? David vio la grandeza de Dios que estaba en él. O sea, David estaba puesto los ojos en Dios. No estaba viendo al Goliat, porque si hubiera visto al Goliat, obviamente hubiera entrado el temor. Es lo mismo con nuestro caso nosotros. Si nosotros miramos el corazón de los demás, miramos los problemas, vamos a caer. Pero el Señor quiere que miremos a Él, para que cuando miremos a Él, no seamos nosotros descarriados, no seamos nosotros totalmente destruidos. Satanás eso vino, matar, robar y destruir. Él no nos va a dar ninguna oportunidad que le demos a él lo va a aprovechar. Pero tampoco nosotros no podemos darle oportunidad y realmente poner nuestra mirada en el Señor. También conocemos la historia de José. Todos conocemos la historia de José, ¿verdad? Que fue vendido, le fue mal allá con el Potifar, ¿verdad? Con los egipcios, y al final de cuentas, sirviendo, agradándole a Dios, Dios le exaltó, ¿verdad? Pero en el capítulo 50 vemos las palabras de José. Génesis 50, vemos la palabra de José a sus hermanos. Cuando sus hermanos le dijeron, perdónanos, ¿verdad? Cuando murió su padre, dijeron, ahora sí se las va a cobrar, en otras palabras. ¿Qué dijo José esa respuesta? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. José no entendía lo que iba a pasar, pero José sí estaba firme, sí estaba ahora sí que los ojos puestos en Dios. Y eso lo llevó a él a no maldecir a sus hermanos, lo llevó a él a pagar eso, porque estaba convencido, ¿verdad?, de que el Señor tarde o temprano obraría en él. También tenemos la historia de Josué y Caleb. ¿Qué dijeron cuando fueron los 12 espías? Mandaron 12 espías. ¿Qué dijeron los otros 10? No, allá hay mucho gigante. Allá no es tierra para nosotros. Hay gigantes, no, somos como langosta delante de ellos. ¿Qué dice la palabra del Señor en Números 14:24? Las palabras de Caleb. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Fíjense los demás, que los gigantes, que esto, que el otro. Caleb dijo, subamos, nosotros podemos, porque mayor es el que está con nosotros, ¿verdad? Es un texto que tenemos más adelante también. Mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Y eso le agradó a Dios. Esa actitud es la que a Dios le agrada. En el 14:24 el Señor dijo, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Nuestras guerras, tanto como actuales, tanto como el antiguo, van a venir siendo lo mismo. Las aflicciones son lo mismo. Pero si realmente tenemos nuestro corazón en el Señor, puestos los ojos en Jesús, entendemos que también el Señor Jesús murió, fue crucificado y resucitó al tercer día para darnos vida,
es para que en este momento, en este peregrinar, seamos probados y seamos hallados, ¿verdad? En gloria cuando Él venga en su reino. Quiero, hermanos, tener una ilustración como conclusión, ¿verdad, hermanos? Que la palabra de Dios es muy profundo, como les dije, y a veces nos lo tienen que explicar con manzanitas para que uno entienda. A veces el Señor habla y dice, no entendí, pero el Señor usa muchas veces, ¿verdad?, a sus siervos, ¿verdad?, a los que quieren obedecerle, a los que realmente quieren trazar la palabra, les enseña y les da ejemplo, mira, esto es así, 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 para que entiendas eso. O sea, el conocimiento de Dios. Hay un escrito por la historia de los análisis cristianos. Los primeros cristianos, ¿verdad?, fueron martirizados. Se conoce, ¿verdad?, que fueron muchos mártires. En el año de 155 después de Cristo, vemos un mártir que se llamó Policarpo. Creo que incluso hay películas de él. Pero, ¿quién fue Policarpo? Policarpo fue un predicador en Esmirna. Él predicaba en Esmirna, cuenta la historia. Y fue un mártir por no negar su fe. Escuchen lo que el procónsul dijo, el gobernante le dijo cuando ataron a Policarpo. Decía, ¿verdad? Por respeto a tu edad, retráctate y di fuera a los ateos. O sea, le estaban haciendo negar su fe. Policarpo no tuvo problemas en eso, cuenta la historia, dijo, sí, fuera a los ateos. Porque en la primera, los primeros cristianos se les conocían ateos. Incluso se les conocían a los cristianos caníbales, porque dice que comían la carne de Cristo, tomaban la sangre. Obviamente no entendían los símbolos, ¿verdad?, de lo que nosotros hacemos hoy en día. Ellos lo miraban de una forma literal. Entonces, cuando le decían esos a los ateos, a los cristianos decían ateos por no creer en los dioses que es del vino, ¿verdad?, en los dioses Astoret, todas esas cosas, todos esos dioses paganos. Cuando le dijeron, di fuera a los ateos, no tuvo problema, sí, fuera a los ateos. Pero el procónsul entendió a qué se refería también Policarpo y dice que le insistió, te doy la libertad, pero ¿sabes qué? Insulta a Cristo. Si tú insultas a Cristo, si tú insultas blasfemas el nombre de tu Dios, nosotros te damos tu libertad y te vas. Escuchen la respuesta de Policarpo, dice, durante 86 años he sido su siervo y no me ha hecho mal alguno. ¿Cómo puedo ahora blasfemar el nombre de mi rey que me ha salvado? Policarpo con esa convicción, con esas palabras, ¿verdad?, seguras que él tenía. Y el procónsul dice, jura por el César. O sea, jura por el César de que maldice, ¿verdad? Le seguían insistiendo. Policarpo responde otra vez, ¿verdad?, con estas palabras. Si supones en vano que voy a jurar por el genio del César, como dices, y haces ver que no sabes quién soy, te lo diré claramente. Soy cristiano. Esas fueron las palabras de Policarpo. Soy cristiano. Pero si quieres aprender la doctrina del cristianismo, señala un día y escúchame. Esas fueron las palabras de Policarpo con una seguridad, ¿verdad? Cuando leemos la historia, con una seguridad lo estaba diciendo. Entonces, dice procónsul, tengo fieras aquí. Si no te retractas, te vamos a echar ahí. Porque en el Coliseo romano era lo que hacían con los cristianos. Soltar a los leones y que los leones los despedazaran a los primeros cristianos. Eso eran los mártires, ¿verdad? En esa época. ¿Qué dijo Policarpo? Que las traigan, porque el arrepentirse de lo mejor a lo peor es un cambio que no nos es permitido. Pero es noble cambiar de lo perverso a lo justo. Policarpo en ese momento, a pesar de que lo iban a matar, ¿verdad?, seguía predicando el evangelio. Es cambiar de lo bueno a lo malo, pues nadie. Pero de lo malo a lo bueno sí es justo eso. Todavía hacía eso, ¿verdad? La respuesta del procónsul, del gobernador, ¿verdad? Le dice, haré que ardes con fuego si tú desprecias las fieras, como no te arrepientes. Dice, bueno, mira, ¿sabes qué?
el Coliseo Romano ya habían cerrado, los leones ya habían, dice que eran juegos, jugaban con los cristianos. Los leones ya los habían guardado y ya se acabó la feria, ya se acabó los juegos, ya mañana continuamos. Pero en ese momento el odio, ¿verdad?, de Satanás hacia la verdad, vieron la manera y dijeron, no, pues hay que quemarlo, hay que prenderlo. Y le dice, ¿sabes qué? Las fieras ya están, los leones ya están encerrados, pero te podemos quemar. ¿Qué dice la respuesta de Policarpo? Tú me amenazas con fuego que arde un rato y después se apaga, pero tú no sabes nada del fuego del juicio futuro y del castigo eterno que está reservada a los impíos. Pero ¿qué esperas? Haz lo que tengas que hacer. Qué convicción, ¿verdad? Cuando leemos, ¿no?, todas esas historias, dice, no, pues sí vale la pena, ¿verdad? Ser como un Policarpo. Bueno, aparentemente decimos, vaya a la mera hora. ¿Qué convicción tenía Policarpo en el Señor? La historia dice que fue amarrado de pies, fue amarrado de los pies y manos, lo colgaron en un árbol. Y la misma historia dice las palabras que Policarpo dijo. Señor Dios soberano, te doy gracias porque me has tenido por digno de este momento, que pueda ser recibido con ellos en tu presencia este día, como un sacrificio rico y aceptable que tú has preparado, y pueda tener parte en la copa de Cristo. Por esta causa sí, y por todas las cosas, te alabo y bendigo y glorifico tu nombre. Entonces Policarpo fue agarrado y se lo quemaron. La historia cuenta que no se quemaban y al final de cuentas una lanza lo mató. Entonces Policarpo murió gozoso como un mártir. Ahora, cuando entendemos esas cosas y miramos cosas como, ay, el hermano, esas cosas son simples para uno, dice, no. O sea, ya no, la convicción ya no es nuestros hermanos, ya nuestra convicción es agradar a Dios cada día más. Ya cosas como esas son de cristianos que apenas van empezando, niños fluctuantes, lo dice Pedro en Hebreos, ¿verdad? Llevados por doquier viento de doctrina y todas esas cosas, ¿verdad? Cuando nos sentamos rechazados, hermanos, calumniados, ¿verdad? Leamos lo que dice Hebreos 11. Todos conocemos, ¿verdad? Por la fe, Abraham, ¿verdad?, llegó al lugar, ¿verdad?, sin haber conocido, por la fe Abel. Todos conocemos la fe. Pero cuando leemos Hebreos, hermano, acompáñenme a leer Hebreos para que lo tengamos en mente ese texto. Y van a ver que les va a servir cuando tengamos críticas y todas esas cosas, que como venimos repitiendo, son cosas sin sentido, ¿verdad? Pero las van a ver. Y cuando no tenemos la palabra de Dios morando en nuestro corazón, nos debilitamos. Hebreos 11, versículos 36, vemos de la fe que fueron probados, versículos 36 al 40. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedrados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados antes de nosotros. Hermanos, nosotros ya hemos recibido esa perfección porque eso se cumplió en la cruz, en el Hijo de Dios, en Jesucristo. ¿Qué más nos puede esperar a nosotros? No, estamos bajo la gracia, realmente nadie nos corre, nadie nos persigue. Entonces, cositas sencillas no nos pueden debilitar cuando entendemos la palabra del Señor. Y cuando estamos pasando eso y leemos eso y decimos, no, ahora sí que soy bien bendecido. Y pues maduramos en ese lado. La exhortación del Señor hacia nosotros es que como cristianos que somos, ¿verdad? Y decimos, demostremos ser cristianos, ¿verdad? Porque nosotros ya estamos un poquito más maduritos y los que van llegando no entienden. Entonces, tanto como hay culpa de allá para acá, también puede haber culpa de aquí para allá.
vivamos creciendo y demostrando realmente lo que es la palabra cristiano, ¿verdad? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dijo el apóstol Pablo. Y hermanos, que el Señor los bendiga.